Continuamos esta mañana con la entrevista de hoy. Nos acompaña Silvia de Uribe, ella es la representante del programa de Buen Gobierno Corporativo aquí en Ecuador. Buenos días, Silvia, bienvenida a Economía y Negocios. Buenos días, muchas gracias, Rocío, un gusto estar aquí. Gracias. La idea de que hoy nos acompañes en Economía y Negocios es que nos entregues los detalles a pedido de muchos oyentes y también de lectores de nuestra página web multimedia106.com para saber un poco más acerca del concurso de estudio de casos de buen gobierno corporativo en el Ecuador. Así que a petición de ellos, hoy estamos en tu compañía esta mañana aquí en Economía y Negocios. Muchas gracias y me alegra saber que ha generado esta expectativa y esperamos tener una buena acogida y participación de los docentes universitarios y de institutos de educación superior, que son las personas que han sido convocadas para este concurso. También me complace comunicar que el plazo se ha extendido justamente a petición de algunas universidades, docentes de universidades, hasta el 23 de agosto. Bueno, este concurso justamente se realiza a través del programa de gobierno corporativo con el objeto de que los académicos comiencen a involucrarse más en el tema de gobierno corporativo, en la generación de casos de estudio y la utilización de este sistema en la docencia. Además, queremos la participación justamente de las empresas que cuenten sus casos y que expongan no el tema de si tienen o no tienen gobierno corporativo, sino son temas específicos donde se encuentra una situación específica que genera probablemente conflicto y que el momento que se hace un análisis, un estudio, se determina que con aplicación de prácticas de gobierno corporativo, pues esa situación mejora. Entonces, básicamente el concurso lo que busca es además exponer también y contar con la colaboración del sector empresarial, contando sus situaciones específicas que pueden generar estos casos. Uh-huh. Ahora, las empresas que, digamos, que tienen que abrir las puertas para que los académicos puedan ir y investigar estas situaciones que mencionaban, ¿tienen que ser necesariamente del grupo de las que ya está trabajando con el sistema de gobierno corporativo? No, definitivamente pues a ellas tenemos un acceso como más cercano nosotros como programa porque hemos estado en contacto. Sin embargo, como te decía, no necesita ser una empresa que ya haya implementado, que haya hecho una implementación de gobierno corporativo completa, sino estamos buscando situaciones específicas. Por eso es que no necesitan haber pasado por el programa. Puede ser cualquier empresa que esté dispuesta a contar su historia. A veces es un tema familiar, de conflicto de directorio, falta de directorio, etcétera, que son temas que generan justamente temas de riesgo o conflicto. Claro. Y también el punto es que no es algo que no necesita ser una situación actual que esté ocurriendo. Puede haber ocurrido hace 10 años, 5 años y se solucionó gracias a que tomaron ciertas acciones que pueden ser de gobierno corporativo. Estamos tomando además como referencia los lineamientos para el Código Andino de Gobierno Corporativo. Esto le hace más específico al análisis, ¿no? Uh-huh. ¿Qué beneficio van a tener las empresas que estén dispuestas a abrir las puertas? Porque me imagino que uno de los puntos que tal vez pudiera resultar más delicado dentro de este concurso es justamente que quieran abrir sus puertas y decir, por favor, vengan y si es que existe el problema todavía, ayúdenos a resolverlo o esto nos pasó y queremos ser caso de estudio. A ver, el beneficio en el tema del caso de estudio en sí, del concurso, el beneficio para las empresas es su difusión y recordación, como son muchas otras empresas líderes en el mundo que se prestan para hacer caso de estudio y tienen la recordación de marca porque están en las universidades expuestas todo el tiempo. Se dará el crédito al tema del caso de estudio. El crédito para la empresa, ¿no? Esa básicamente. Y la otra es que, bueno, definitivamente las empresas que hacen un análisis de este tipo
como te digo, no es que se les va a analizar la totalidad de su implementación de prácticas de gobierno corporativo. Normalmente a las empresas que entran en una consultoría se les hace un proceso de diagnóstico y se revisa cómo van en su cumplimiento o cómo están en relación a su cumplimiento con los 51 lineamientos para un código de gobierno corporativo. Ese no es el caso en esto, ¿no? Es una cosa muy específica de situación que se analiza, una situación específica que genera interés como para analizarla y determinar cuáles serían las medidas a tomar, que son los estudiantes finalmente quienes harán el análisis y la propuesta de qué es lo que debería hacer esa empresa ante esa situación. Qué interesante. O sea, es como tener un servicio de consultoría variada, digamos, y finalmente salen ganando las dos partes. Así es. Ahora, Silvia, para quienes tal vez no están tan familiarizados con las prácticas de gobierno corporativo y son empresarios, para que estén atentos justamente a poder participar de esto, como qué casos, para ejemplificar tal vez con uno o dos tipos, pueden ser casos de estudio para este concurso. ¿Qué situaciones? Hay situaciones, por ejemplo, en los directorios, en un directorio de una empresa, que no logra llegar no logra concretar o realizar su función eficientemente. Se hace un análisis de qué es lo que está pasando en ese directorio. Podría pasar que ese directorio o esa empresa no tiene un directorio profesional, digamos que pueda ser una empresa familiar en la que los miembros de directorio son los miembros de la familia, y no logran llegar a soluciones, no logran llegar a acuerdos, la empresa se queda como estancada y no hay una estrategia de empresa. Ahí uno va haciendo un análisis, o sea, ahí le da la posibilidad de analizar qué es lo que está pasando. Es que no están las personas adecuadas en ese directorio, por lo tanto te genera el que no tengas una dirección en el directorio, de que las reuniones de directorio no sean lo que deben ser, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, porque no están las personas adecuadas. Ese es un ejemplo que se debe dar mucho, me imagino. Sí, bueno, hay otro en el que directamente la empresa no tenga un directorio, porque dependiendo del tamaño de empresa, la ley no exige que tenga, si es que una empresa pequeña no exige que haya un directorio. Sin embargo, en el tema el directorio es un tema medular en el tema de gobierno corporativo, o sea, tiene que haber un directorio para que ayude justamente a crear las estrategias. Esa gente, ese grupo de directores que están ahí, no están en el día a día de la administración de la empresa, sino que están viendo justamente desde afuera hacia dónde tiene que ir la empresa. Ese era, ahí nomás ya te di dos claro. ejemplos, ¿no? El uno es por falta de directorio en una empresa familiar, o una empresa familiar con un directorio formado por personas no profesionales en el tema. Ahora tú tocabas un tema de las empresas familiares, que es lo más común no solo en Ecuador, sino en el mundo, que la conformación de las empresas sea primordialmente familiar. Ahora estamos viviendo en Ecuador una generación en que los hijos están pasando a tomar las riendas de las empresas de mano de sus padres. En esos casos también sería necesario adoptar normas de buen gobierno corporativo, o pueden ser también casos de estudio. Definitivamente, porque el tema de la transición justamente entre una primera y una segunda generación, el momento que tienen implementadas reglas y recomendaciones de prácticas de gobierno corporativo, ayudan a que esa transición sea más, esté preparada, digamos, la empresa para esa transición. Las familias necesitan reglamentar o estructurar de una mejor manera su empresa para que no haya conflictos familiares y que esas sucesiones, digamos, entre primera y segunda y tercera generación sean de una manera armónica, llamémoslo así. Yo creo que justamente, 85% de las empresas en el mundo son familiares, por lo tanto, el tema es crítico. Y también el otro dato estadístico que preocupa es que solamente el 33% de las empresas pasa de primera a segunda generación. O sea, no sobreviven al paso de generación. Exactamente, no sobreviven. Entonces, sí son medidas a tomar el tema de gobierno corporativo
para lograr justamente esa sostenibilidad en el tiempo, esa transición entre generación y generación, esa preparación a nuevas generaciones. Importantísimo. Silvia, ya estamos casi en los últimos minutos de esta entrevista. Entréganos los detalles concretos del concurso para quienes estén interesados en participar. Perfecto. Todos los términos de referencia de cómo debe ser presentado, porque es un concurso anónimo, todos los términos de referencia se encuentran en nuestra página web, que es www.gobiernocorporativo.com.es. Mi recomendación es que lean muy detalladamente cómo deben ser presentados los casos de estudio, los documentos que se necesitan para respaldar y para poder calificar en este caso. Ahí está tan completo como que está incluso la guía de evaluación que van a usar los jueces para poder evaluar cada caso. De tal manera que mi recomendación es leer muy en detalle los términos de referencia que están en la página. Recordemos la ampliación de la fecha de La ampliación de la fecha de cierre se va hasta el 23 de agosto. Originalmente estaba para el 2, se va hasta el 23 de agosto, fecha en la que tienen que estar entregados los casos en los 2 sobres cerrados. ¿Qué van a recibir los ganadores? Los ganadores reciben $4,000 de premio. Son 3 casos, los 3 mejores reciben $4,000 de premio cada uno. Interesantísimo. Así que bueno, estamos a la espera de que los docentes se animen a preparar estos casos de estudio y a presentar sus propuestas. ¿Y cuándo se van a saber los resultados? Los resultados estarían del momento en que se define digamos que empiezan a revisar los jurados, un mes aproximadamente, para finales de septiembre. Ahí se podrá saber. ¿Y luego qué van a hacer con estos casos los más exitosos? A ver, estos casos van a ser utilizados en la docencia justamente de las universidades, también en todos los talleres y conferencias que tenga la Bolsa de Valores, los mismos consultores que trabajan en gobierno corporativo, y la idea es difundirlos lo que más se pueda. Todos quienes quieran pues usar esos casos de estudio tendrán acceso. Van a ser pioneros quienes presenten esto, porque no hay tanto material nacional justamente sobre gobierno corporativo. Definitivamente, y esa es justamente una de las motivaciones también en el tema de generar estos casos de estudio, porque esas empresas serían también pioneras en que se expongan y que sean utilizados como estudio caso en alguna medida. Muchísimas gracias, Silvia, por esta conversación sobre el concurso de Buen Gobierno Corporativo para los académicos ecuatorianos. Muchas gracias, Rocío. Esto fue la entrevista con Silvia de Uribe del programa de Buen Gobierno Corporativo en